Hay un hombre en la calle de la Ciudad de México. Lleva semanas durmiendo en la acera. El frío de la madrugada, el ruido de la ciudad, el olor a gasolina y basura que a esas horas lo cubre todo. Ese hombre, 3 años antes, salía en el televisor de tu casa y Televisa sabía dónde estaba. Uno de ellos llegó al punto de mezclar loción para después de afeitar con agua, para emborracharse, porque ya no había otra cosa en casa y el cuerpo pedía alcohol como si fuera aire. Otro vivió 3 años en las calles de la Ciudad de México, dormía en la acera. Presenció como algunos de sus compañeros morían a su lado. Y todo empezó en los foros de Televisa, bajo las luces del set, cuando todavía había millones de personas sentadas delante del televisor esperando verlo. Y hay un conductor que durante décadas estuvo en el programa matutino más visto de México. Cada mañana en la pantalla de tu casa, sonriendo. Y lo que nadie sabía era que después de las grabaciones llegaba a casa y no podía parar de beber. Que el alcohol, según sus propias palabras, se volvió su mejor amigo. Que terminó hospitalizado varias veces para que le bajaran la peda con ansiolíticos, porque solo, encerrado, no podía. Pasé infiernos muy feos, muy cabrones, dijo él mismo, después de 20 años de sonreír en pantalla. Y hay otro, cuyo caso mucha gente piensa que conoce, pero no conoce completo. Murió hace 2 años con un tubo de oxígeno, la casa destruida por un huracán, alejado de sus hijos, con el hígado deshecho, y antes de morir, dijo algo en cámara que muy poca gente vio, porque los medios lo enterraron con titulares amables. Eso es lo que vamos a contar hoy. Televisa fue durante décadas la televisora más poderosa en lengua española. Sus foros produjeron a los galanes, las villanas, los personajes que toda América Latina recuerda con una nitidez que ya no tiene ninguna otra cosa de esa época. Era la fábrica de estrellas más grande del continente. Y dentro de esa fábrica, detrás de las cámaras, en los camerinos, en las fiestas que nadie cubría, se fue construyendo silenciosamente uno de los dramas más repetidos del entretenimiento mexicano. El actor que tiene todo en la pantalla y no tiene nada cuando se apagan las luces. El alcohol destruyó carreras que parecían indestructibles, se llevó dinero que parecía inagotable, alejó familias, cerró puertas y en algunos casos terminó con la vida entera, en una cama, sin que casi nadie lo viera venir, aunque los signos llevaban años ahí. Si creciste viendo telenovelas mexicanas, si el televisor de tu casa tuvo a estos actores, durante años, este vídeo es para ti. Dale like ahora y suscríbete, porque esto que vas a escuchar cambia la forma en que recuerdas estas caras. Quédate hasta el final. El último caso es el más conocido y también el que menos se contó bien. Eduardo Yáñez fue durante los años 90 uno de los galanes más sólidos de Televisa. Fuego en la sangre, Apuesta por un amor, Corazón salvaje, producciones que llenaban el horario estelar y ponían su cara en revistas, en carteles, en la memoria de millones de hogares latinoamericanos. Un hombre de presencia física imponente, con una carrera que en ese momento parecía de las que no se rompen. Lo que muy poca gente sabe es lo que pasaba fuera del foro. Yáñez habló de eso en entrevistas con una franqueza que sorprendió incluso a quienes lo conocían. 5 años de alcoholismo sostenido, cerveza en la mañana, tequila en la tarde, whisky en la noche, un ciclo que se repetía cada día como si fuera parte del trabajo. Era una botella al día, admitió él mismo en una entrevista con Matilde Obregón. Todos los días, durante años. Y un día no había alcohol en casa, y el cuerpo ya no podía esperar. Agarró una loción para después de afeitar, la mezcló con agua y se la tomó. Eso fue lo que lo paró. Días después, se miró en el espejo y no se reconoció. Un hombre de casi 40 años, con una carrera que millones de personas envidiarían, mirando su propio reflejo sin poder identificar quién era. Decidió dejarlo solo, sin clínica, sin programa de 12 pasos,
con un puñado de amigos que lo sostuvieron en los momentos más difíciles. Uno de ellos fue Lucía Méndez, que estuvo cerca durante esa etapa. La historia de Eduardo Yáñez no terminó ahí. Años después, una fuente cercana confirmó a la revista TV Notas que había tenido una recaída y que encima desarrolló una dependencia severa a la cortisona, un ansiolítico que empezó a consumir después de una caída durante las grabaciones de Fuego en la Sangre. El médico le dio una dosis pequeña para el dolor. Él pidió más, y después más. Lleva años abusando de esa sustancia y su cuerpo le está pasando la factura, dijo la fuente. 2 adicciones al mismo tiempo. La segunda disfrazada de medicamento. Y mientras todo eso ocurría en privado, Eduardo Yáñez seguía apareciendo en eventos públicos. En 2017, en una alfombra roja en Los Ángeles, una cámara lo grabó dándole una bofetada a un reportero. El vídeo se hizo viral en horas. Los memes llenaron internet durante semanas. Los medios hablaron de su carácter explosivo, del golpe. El reportero presentó cargos. Las autoridades de Los Ángeles abrieron una investigación. Eduardo Yáñez tenía 57 años cuando ocurrió ese incidente. Décadas de carrera. Y lo que quedó de él en la memoria colectiva de la siguiente generación no fue Fuego en la Sangre, sino ese video de 7 segundos. Así de frágil es el legado que construyes en 30 años de trabajo frente a una cámara. Lo que pocos saben del caso de Eduardo Yáñez es que durante los años más duros del alcoholismo, siguió trabajando, siguió apareciendo en sets, siguió grabando escenas de amor, de tensión, de drama. La industria lo usó mientras podía y no hizo ninguna pregunta incómoda. Cuando el problema se volvió demasiado visible para ignorarlo, simplemente espaciaron las convocatorias. El actor que entiende ese mecanismo y lo nombra en voz alta es raro. Yáñez lo entendió y tardó años en poder decirlo. Hoy sigue siendo un nombre conocido, pero las puertas de las grandes producciones llevan años sin abrirse para él del mismo modo que se abrían antes. ¿Sabías que Eduardo Yáñez llegó a beber loción para emborracharse? Cuéntame en los comentarios si este caso te sorprendió o si ya lo conocías. Carlos Peniche, este es el caso que más impacta a quien lo escucha por primera vez, porque hay una distancia brutal entre la imagen que todos tenemos de Carlos Peniche y lo que su vida llegó a ser. Peniche es sobrino de Arturo Peniche, actor de telenovelas con décadas de carrera. Creció dentro del mundo del espectáculo mexicano. Participó en producciones de Televisa en los años 90. Tenía nombre, tenía familia en la industria, tenía lo que muchos consideran las condiciones perfectas para construir una carrera sólida. Y con todo eso, acabó durmiendo en la calle. 3 años en las calles de la Ciudad de México. Él mismo lo contó después, cuando logró salir. Dijo que la falta de trabajo y una depresión que nadie vio venir lo empujaron hacia el alcohol. Y que el alcohol se fue comiendo todo lo demás. Los contactos, el dinero, las relaciones, la casa, hasta que no quedó nada más que la acera. La calle se había convertido en mi única realidad, dijo en una de las entrevistas que dio cuando empezó a recuperarse. En esa realidad, presenció cosas que los entrevistadores no siempre se atrevían a preguntar. Murieron personas a su alrededor, compañeros de la acera que un día estaban y al día siguiente no estaban. Eso pasa en la calle y nadie lo graba. Carlos Peniche lo vio y siguió ahí. Lo que hace este caso tan difícil de digerir es que Peniche tenía red. Tenía un apellido en la industria y aún así cayó tan profundo que tardó 3 años en salir. Porque la industria no tiene red para los que caen, solo para los que siguen rindiendo. Cuando salió de la calle y empezó a recuperarse, su tío Arturo lo recibió y habló de él públicamente con una lealtad familiar que en esta industria no es tan común. Tenía carrera, tenía presencia, tenía lo necesario para ayudarlo a reinsertarse y sin embargo el regreso de Carlos Peniche a la actuación ha sido lento.
con proyectos pequeños, en un circuito que ya no recuerda su nombre como lo recordaba antes. La industria no tiene memoria para los que se fueron por las razones equivocadas. ¿Recuerdas la última vez que viste una telenovela mexicana de los 90? ¿El televisor encendido? ¿El tema musical de apertura? Los colores saturados de esos foros que parecían de otro mundo. Guarda ese recuerdo un momento y sigue aquí. Lo que viene ahora también duele, pero de otra manera. Pablo Montero. Pablo Montero es cantante de regional mexicano y actor. Las dos cosas al mismo tiempo, con éxito en las dos al mismo tiempo, que es algo que muy poca gente logra sostener durante años. Participó en varias producciones de Televisa. Llegó a interpretar a Vicente Fernández en una serie biográfica que es uno de los roles más exigentes que puede pedirle alguien a un cantante mexicano. Ese fue también el proyecto donde todo se derrumbó de forma pública. El productor Juan Osorio grabó hasta el penúltimo episodio de la serie. Faltaba uno. El último, el que cierra la historia. Montero no llegó. La producción perdió la renta de un estadio, dejó a decenas de actores y técnicos plantados, y Osorio tuvo que salir a hablar en medios para explicar algo que no tenía explicación limpia. Dejó plantados a sus compañeros actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio, a extras, a todos los que conformaron esta producción, dijo Osorio públicamente, y añadió que no volvería a trabajar con él. Ese incidente llegó años después de un arresto en Miami por conducir bajo los efectos del alcohol. En ese mismo registro, la policía encontró cocaína. Montero quedó reseñado. La historia que hasta ese momento sus representantes manejaban en privado quedó en un expediente policial que los medios encontraron y publicaron. Y antes de eso, había salido de Mi corazón es tuyo por problemas que dentro del medio nadie quería nombrar en voz alta, lo que convierte el caso de Montero en algo más que una historia personal. Es el patrón, cantante con talento real, carrera consolidada, proyectos de primer nivel, y en todos los momentos clave, el alcohol apareció como el factor que lo hizo perder exactamente lo que más importaba. Las puertas más grandes siempre se cierran en el peor momento. Montero lleva años hablando de que está buscando ayuda, de que Dios lo sostiene, de que esta vez es diferente. Carlos Bonavides llegó a ofrecerle ayuda públicamente. Raúl Araiza también lo acompañó en algún momento de ese proceso. Las puertas de los foros de Televisa llevan tiempo cerradas para él. Rafael Amaya. Rafael Amaya construyó algo que muy pocos actores consiguen. Un personaje que lo hizo conocido en toda América Latina y también en Estados Unidos. Aurelio Casillas, en El Señor de los Cielos. Telemundo, una serie que llegó a ser uno de los productos más vistos en la televisión hispana durante varios años seguidos. Y entonces, Amaya desapareció. Durante la grabación de una de las temporadas, dejó de aparecer en el set sin avisar. Los productores no daban información clara. Los fans empezaban a hacer circular teorías. Los medios publicaban versiones contradictorias. Meses sin noticias, sin imagen, sin declaración oficial de ningún lado. Lo que se supo después fue que Amaya estaba en una clínica de rehabilitación, que había tocado fondo con el consumo de alcohol y otras sustancias, que el ritmo de la serie, las grabaciones sin parar, la presión de cargar con el personaje principal de un producto de ese calibre, había ido descomponiendo algo por dentro que nadie vio desde fuera hasta que ya era demasiado evidente para ignorar. Estuvo internado meses. Después, volvió. La serie siguió adelante, pero hay algo en esa desaparición, en esos meses de silencio absoluto, en la industria funcionando como si nada mientras él estaba en una clínica, que dice algo sobre cómo funciona este negocio cuando el actor que carga con todo decide romperse. La producción no se detuvo. Los anunciantes siguieron pagando y nadie de la estructura que se beneficiaba de su trabajo salió a decir públicamente qué estaba pasando. ¿Crees que las producciones de televisión tienen alguna responsabilidad cuando el ritmo de trabajo
¿Destruye a los actores que la sostienen? Deja tu opinión abajo. Roberto Palazuelos. Este caso está en el video por una razón específica, para que el contraste tenga sentido. Roberto Palazuelos, el diamante negro, fue parte del mismo mundo de fiestas, excesos y alcohol que destruyó a otros actores de su generación. Los años 90 en el circuito de Televisa tenían una lógica propia. El éxito llegaba rápido, el dinero también, y la línea entre celebración y problema era difícil de ver desde dentro. Palazuelos lo vivió. Noches que se alargaban días, círculos sociales donde el exceso era lo normal, un ritmo que consumía energía de formas que el cuerpo no siempre toleraba bien. En una entrevista habló de un momento específico en el que estuvo en una piscina, desorientado después de varios días de excesos, y durante unos segundos perdió la referencia de la salida. Casi no sale del agua. Eso fue suficiente para él. Palazuelos paró, canalizó la energía que había puesto en las fiestas hacia los negocios, construyó un imperio hotelero en Tulum, compró propiedades, invirtió, hoy es millonario, aparece en televisión como empresario, y la imagen que proyecta tiene poco que ver con el actor de telenovelas que casi se ahoga en una piscina hace 30 años. Algunos de sus compañeros de generación lo perdieron todo. Él lo multiplicó. La diferencia entre los dos caminos, en muchos casos, fue una sola decisión tomada en el momento exacto. ¿Tienes en mente a algún actor que viste toda la infancia en Televisa y del que un día dejaste de saber? Ese silencio a veces tiene nombre. Sigue aquí porque cada caso se pone más interesante. Eduardo Capetillo. Hay una frase que Eduardo Capetillo dijo en televisión y que resume perfectamente por qué su caso merece estar en este vídeo. Llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiazepinas. Me costó más trabajo quitarme esas que el alcohol. Capetillo es uno de los galanes más reconocidos de Televisa en los años 90. El extraño retorno de Diana Salazar. Apuesta por un amor, la cara de una generación completa de telenovelas. El tipo de actor que hacía que millones de personas esperaran el capítulo de la noche. Lo que nadie sabía mientras eso pasaba es que Capetillo estaba bebiendo. Que el éxito y la presión de mantenerlo habían abierto una puerta que después fue muy difícil cerrar. Que detrás de esa imagen de galán impecable había un hombre que encontraba en el alcohol el único modo de manejar una ansiedad que de otra forma no sabía sostener. Cuando finalmente dejó el alcohol, pensó que lo más difícil había quedado atrás. Se equivocó. Lo que vino después fueron las benzodiazepinas, ansiolíticos, tranquilizantes, la familia de medicamentos que el cuerpo adopta como sustituto cuando le quitas la botella. El sistema nervioso que aprendió a calmarse con alcohol busca lo siguiente que funcione. Y las benzodiazepinas funcionan. El problema es que también crean dependencia. Y salir de esa segunda dependencia fue más duro que salir de la primera. Capetillo lo explicó en el programa de Univisión Sálvese quien pueda con una claridad que pocas veces se escucha en una entrevista de espectáculos. Cuando te quitas los ansiolíticos, se dispara la ansiedad. Me puse 18 kilos arriba. El proceso de desintoxicación fue físicamente brutal. Comer de forma compulsiva, azúcar, leche condensada, el cuerpo buscando en cualquier parte la recompensa que ya no venía de la botella. El caso de Eduardo Capetillo tiene algo que lo hace único en esta lista. No es solo que saliera, es cómo habla de ello sin el dramatismo que suele acompañar estas confesiones en televisión, con una precisión clínica que te hace entender que este hombre pasó años trabajando en serio el problema, no solo anunciando en cámaras que estaba mejor. Llevo 16 años sin beber alcohol, no es una frase de recuperación de alfombra roja, es una cifra, una fecha de inicio, una cuenta que alguien lleva con cuidado porque sabe exactamente lo que cuesta cada día que pasa. Esa diferencia entre anunciarlo y sostenerlo es la que separa su caso de muchos otros en este vídeo. Lleva 16 años sobrio del alcohol, sigue trabajando, sigue apareciendo en proyectos.
Su caso tiene algo que no tienen los demás de este vídeo. Salió completamente. Y eso, en este universo, no es lo más común. ¿Crees que la presión de mantener la imagen de galán perfecto fue parte de lo que empujó a estos actores hacia el alcohol? Cuéntame qué piensas. Carlos Bonavides es Huicho Domínguez. Para mucha gente de América Latina, eso es todo lo que hace falta decir. El personaje del premio mayor que en la pantalla ganaba la lotería y en la vida real fue acumulando una deuda con el alcohol durante más de 30 años. 30 años es mucho tiempo, suficiente para verlo en la cima de la popularidad y también para ver cómo esa popularidad generaba dinero que el alcohol consumía con una velocidad que no dejaba rastro. Bonavides llegó a decir que en esa época probó prácticamente cualquier cosa que pudiera intoxicarlo cuando el alcohol escaseaba. Llegó a lo más profundo de un pozo que él mismo fue excavando. Lo que lo sacó fue la familia, su esposa y su hijo. Llevan más de 15 años peleando con eso juntos, y él lo cuenta así, sin dramatizar, como alguien que sabe exactamente el precio que pagó. Hoy Bonavides sigue activo, sigue siendo reconocido. Cuando salió la historia de Pablo Montero, fue Bonavides quien salió a ofrecer ayuda públicamente. Dijo que lo entendía, que él había pasado por ahí, que sabía lo que costaba salir. El caso de Bonavides tiene una dimensión que pocas veces se menciona cuando se habla de su alcoholismo, la de la doble vida sostenida durante 30 años. Mientras el país lo veía en la pantalla como Huicho Domínguez, el personaje que todo el mundo quería, la persona real estaba en otro lugar completamente distinto. Eso tiene un costo que las cámaras no miden. Mantener una cara pública mientras la vida privada se cae a pedazos requiere un esfuerzo que muy poca gente que lo vio en pantalla podía imaginar. Y ese esfuerzo, sostenido durante décadas, también destruye. Bonavides ha dicho en entrevistas que su fe religiosa fue parte de lo que lo ayudó a salir. Hubo un punto en que entendió que necesitaba algo más grande que él para dejar de beber. Ese tipo de declaración es fácil de ignorar desde fuera, pero dice algo importante sobre lo que la recuperación requiere cuando los recursos externos no llegan. Que el individuo construya algo interno que funcione como red cuando no hay ninguna otra. Lo que la cronología deja en evidencia es que mientras estuvo dentro del pozo, el programa que lo había hecho famoso seguía transmitiendo y generando dinero. Y ninguna de las estructuras de la industria le preguntó cómo estaba. Salvador Pineda es de esa categoría de actores que los fans de telenovelas de los 80 y 90 reconocen de inmediato. El villano que aparecía en pantalla y te hacía apretar el mando a distancia con más fuerza. Talento con la fuerza suficiente para que la audiencia lo odie, que es lo más difícil que se puede pedir en el género. Y luego, desapareció. La razón fue la misma de siempre: el alcohol. Llegadas impuntuales a los sets, una reputación de actor difícil, que en este negocio es la antesala del veto silencioso. Los proyectos dejaron de llegar, los teléfonos dejaron de sonar. Pero la historia de Pineda tiene un capítulo que convierte su caso en algo más que una caída personal. Cuando más lo necesitaba, la ANDA no respondió como debería haber respondido, y el SAT le embargó lo poco que quedaba. La historia de Salvador Pineda tiene una ironía que duele más mientras más se piensa. Sus mejores personajes fueron villanos, hombres que en la pantalla hacían daño, que la audiencia odiaba y al mismo tiempo no podía dejar de ver. Ese talento para la maldad controlada, para el personaje que te genera una respuesta física, cuando aparece en escena, es algo que muy pocos actores tienen. Y fue exactamente ese talento el que la industria desechó cuando el alcohol lo hizo difícil de manejar. No encontraron a nadie que lo sustituyera del mismo modo. Simplemente siguieron sin él. Pineda habló de eso en entrevistas recientes, con una amargura que no disimulaba. Un hombre que durante décadas llenó las pantallas de Televisa, terminando su carrera sin red institucional de ningún tipo, sin pensión real, sin apoyo,
solo con el recuerdo de los personajes que interpretó y la certeza de que la industria se olvidó de él mucho antes de lo que debía. ¿Crees que la ANDA y las televisoras tienen una deuda real con los actores que construyeron su programación durante décadas? Comenta 1 si crees que sí, o 0 si crees que cada uno es responsable de su propia carrera. Raúl Araiza. Este caso es distinto a todos los anteriores porque ocurrió en público, frente a las cámaras. En el mismo programa de Televisa, donde llevaba décadas trabajando, Raúl Araiza, el Negro Araiza, fue durante años uno de los conductores más queridos del matutino Hoy. La cara amable de las mañanas mexicanas, el tipo que hacía reír, que bailaba, que generaba ese calor de programa familiar que millones de personas encendían con el desayuno en la mano. Y un día desapareció del programa sin explicación. La revista TV Notas publicó la información primero. Araiza se había internado de forma voluntaria en una clínica de rehabilitación en la Ciudad de México. Cuando regresó a Hoy más de un mes después, se sentó frente a sus compañeros y habló. A mí se me olvidó hacer lo que tenía que hacer. Es responsabilidad mía. Te sientes normal de repente y te dejas ir, dijo ante las cámaras. El alcoholismo de Araiza no empezó de golpe. Tuvo un origen que él mismo identificó en terapia. El vacío que yo tenía es abandono de padre. La fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento del padre que no te besó lo suficiente, dijo. 4 años fuera de México de niño, sin entender por qué. Un padre que, según Araiza, no sabía dar amor. Esa herida encontró en el alcohol una forma de no tener que sentirse. Me dio expresión, ser extrovertido, bailar, jugar. Se volvió mi mejor amigo, confesó con la voz quebrada al recordar cómo empezó. Lo que siguió fueron años de un ciclo que cualquiera que conoce la adicción reconoce. Momentos de control, recaídas, hospitalizaciones. Araiza no suavizó nada cuando habló de los momentos más bajos. En la peda pasé infiernos muy feos, muy cabrones. Te conectan, te van bajando con ansiolíticos y entonces te recuperas. Pero si no, solito, encerrado, no podía. Hospitales, varias veces. Y la infidelidad. Araiza reconoció que bajo los efectos del alcohol, le fue infiel a su esposa, que el alcohol lo llevó a tomar decisiones que en otro estado nunca habría tomado, que ese episodio casi destruyó su matrimonio. Lo más duro de esa confesión no es el hecho sino lo que revela. Había una vida entera ocurriendo detrás de esa sonrisa matutina que millones de personas veían cada día sin saber nada. Hay algo que Araiza no dijo explícitamente, pero que su carrera refleja. Cada vez que salía a rehabilitación, el programa Hoy seguía adelante. Sus compañeros llenaban su lugar en el set. La rueda no se detenía, y cuando él regresaba, lo recibían con aplausos y titulares de vuelta. Esa es la dinámica de un programa de televisión. El show continúa. El individuo es reemplazable. Araiza lo sabe. Lleva 20 años siendo el conductor que regresa. Lo que el caso de Araiza deja ver, más allá de la historia personal, es lo que la televisión mexicana hace con sus figuras cuando el problema ya no puede ocultarse. Lo muestra, lo convierte en contenido. El regreso al programa fue transmitido en vivo. Las lágrimas fueron grabadas. Las confesiones fueron archivadas. Y eso tiene 2 lecturas posibles. La que dice que Televisa normalizó hablar de la adicción, y la que dice que Televisa convirtió la enfermedad de su conductor en un momento de televisión sin que nadie le preguntara si quería que eso ocurriera así. En 2025, en una entrevista reciente, dijo algo que resume la enfermedad mejor que cualquier definición médica. Soy una persona pública y como tantos actores en el mundo, he entrado a un centro de rehabilitación para atenderme y aprender de mí mismo. Me he caído. He tropezado muchas veces. Y añadió lo que más pesa. Esto no se cura. Raúl Araiza lleva décadas en este ciclo. Sigue trabajando. Sigue apareciendo en pantalla. Pero la frase
Esto no se cura. Dice más sobre su realidad que todo lo que su sonrisa comunicó en 20 años de programa matutino. ¿Sabías que Raúl Araiza tuvo que hospitalizarse varias veces para poder dejar de beber? ¿O creías que llevaba años completamente recuperado? Cuéntame en los comentarios. Jorge Vargas es actor y cantante. Su nombre estuvo en los medios durante años, en parte por su trayectoria y en parte por su relación con Lupita D'Alessio, que es una de las cantantes más grandes del pop mexicano. Pero la historia que más importa de Jorge Vargas no ocurrió delante de las cámaras. Ocurrió en su casa, durante años. Y los que la vivieron de cerca fueron sus hijos. Sus propios hijos hablaron de esto en entrevistas ya adultos. Contaron que la infancia en esa casa estuvo marcada por crisis de alcohol que convertían el hogar en un lugar impredecible. Discusiones que nadie fuera de esas paredes escuchaba. Tensión constante. Y en al menos una ocasión, Vargas los echó de casa en medio de una de esas crisis. Los hijos pasaron noches fuera sin tener a dónde ir. Eso lo contaron ellos, con sus nombres, en medios, no como rumores, como recuerdos propios de una infancia que el alcohol rompió desde dentro. Vargas murió después de años de deterioro de salud. Las personas cercanas señalaron siempre que los años de excesos habían debilitado su cuerpo hasta un punto del que era difícil volver. Leonardo García, este caso es el más reciente de todo el vídeo. Y es también el más triste, porque tiene una sombra muy específica encima, la del padre. Leonardo García es hijo de Andrés García. Creció dentro de ese mundo de éxito, fiestas y excesos que el padre no ocultó nunca. Vio desde adentro lo que el alcohol le hizo a Andrés durante décadas. Y cuando Andrés murió en abril de 2023, algo en Leonardo se rompió de una manera que los meses siguientes se hicieron visibles. En agosto de 2025, Roberto Palazuelos confirmó públicamente que Leonardo había tenido una recaída en el alcoholismo, que había pasado 6 meses internado en una clínica especializada. El alcoholismo es una enfermedad. Le puede pasar a cualquiera, dijo Palazuelos. Y añadió, más que mi amigo, es como mi hermano. Estaré con él en los momentos buenos y malos. Leonardo dijo él mismo que la muerte del padre y el conflicto por el desalojo de su departamento lo sumieron en una depresión profunda, y que la depresión encontró al alcohol como salida. Andrés García pasó décadas bebiendo, murió de cirrosis, y su hijo, que lo vio desde adentro durante toda su vida, terminó en la misma clínica que habría necesitado el padre décadas antes. Hay algo en ese patrón que no se resuelve con una sola historia. ¿Crees que crecer al lado de un padre con alcoholismo aumenta la probabilidad de que el hijo caiga en lo mismo? Hay estudios que lo confirman, pero también hay personas que lo viven y eligen exactamente lo opuesto. ¿Cuál crees que es la diferencia? Si viste Pedro Navajas, si viste Tú o Nadie, si Andrés García fue parte de tu televisión durante años, no te muevas. Lo que viene ahora es lo que los titulares no contaron cuando murió. Andrés García nació en República Dominicana en 1941. Se nacionalizó mexicano, construyó toda su carrera en México y terminó siendo uno de los galanes más reconocidos de la televisión y el cine en lengua española. Décadas de trabajo. Un nombre que en su época máxima sonaba en toda América Latina. Y durante esas décadas, de manera paralela, estuvo bebiendo y consumiendo. Lo dijo él mismo, 30 años de parrandas. Sus palabras, en una entrevista con Ventaneando en 2022, con 78 años y el cuerpo ya muy deteriorado, García habló sin filtro. Probé de todo y sin medida, dijo. Y luego añadió algo que los medios reprodujeron, pero sin el contexto que merecía. A mis 82 años, me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable. La cirrosis fue el resultado directo de esos 30 años. El hígado destruido por dentro, sin vuelta atrás. Lo que siguió fue un deterioro documentado en tiempo real
que casi nunca pasa con una figura de su tamaño. García tenía un canal de YouTube. Grababa desde su casa en Acapulco, y en esos videos, que llegaron a millones de personas, se veía el final de un hombre que había sido durante décadas la encarnación del éxito masculino en la televisión mexicana. Sentado, con la cara demacrada, con la voz cansada, hablando de sus conquistas pasadas, mientras el cuerpo ya no le respondía como antes. El canal de YouTube de Andrés García llegó a ser uno de los fenómenos más extraños del entretenimiento mexicano reciente. Un hombre de 80 años, con el hígado destruido, grabando videos sobre las mujeres que había conquistado y los amigos famosos que había tenido. Miles de personas los veían, los comentarios se dividían entre los que lo admiraban y los que no podían entender cómo alguien en ese estado físico podía seguir narrando su vida como si todo estuviera bien. Era el ego que sobrevive al cuerpo que lo sostiene. El 16 de noviembre de 2022, su equipo lo encontró en el piso de la casa, casi inconsciente. Fue trasladado de emergencia a un hospital en Guerrero. Semanas después, nuevas complicaciones. Neumonía, concentrador de oxígeno en casa. Un hombre que llenó pantallas con su físico de galán, conectado a una máquina para poder respirar en su propia habitación. Andrés García murió alejado de sus 3 hijos. Andrés Jr., Leonardo y Andrea pasaron los últimos años de vida de su padre intentando hablar con él sin lograrlo. El actor llegó a declarar públicamente que modificaba su testamento para excluir a sus hijos. Sus hijos dijeron que alguien lo tenía aislado, cada parte con su versión. Un hombre muriendo en Acapulco mientras la familia litigaba a distancia. Hubo un momento, pocas semanas antes de morir, en que uno de sus hijos intentó visitarlo y no pudo entrar. Una persona que decía hablar en nombre de Andrés le cerró la puerta. Si eso fue decisión propia de García o de alguien más, es algo que nadie pudo establecer con certeza mientras él vivía. Y después de que murió, esa pregunta quedó sin respuesta. En ese canal de YouTube, Andrés García habló en sus últimas semanas de cosas que sorprendieron a quien lo escuchaba. De su cuerpo, que no respondía. De los medicamentos que tomaba, del oxígeno que necesitaba para respirar bien. Y entre todo eso, de sus glorias pasadas, de las mujeres, de los proyectos, de los amigos, como si la narrativa de su grandeza fuera lo único que podía sostenerlo mientras el cuerpo se apagaba. Una forma de existir que tiene algo de admirable y algo de devastador al mismo tiempo. Lo que quedó de 30 años de trabajo, de décadas de fama, de un hombre que sonó en toda América Latina, fue esa casa en Acapulco que el huracán dejó en escombros. Muebles tirados, ventanas rotas. El paraíso que fue durante décadas convertido en ruinas. Nadie de la industria que se benefició de su trabajo durante 40 años organizó un fondo para restaurar esa casa. Nadie de Televisa publicó un comunicado sobre sus condiciones. Los titulares del día de su muerte fueron generosos. Y después, silencio. El 4 de abril de 2023, Andrés García murió por un choque hipovolémico derivado de la cirrosis. Tenía 81 años. Los titulares del día siguiente fueron generosos. Galán del cine mexicano, leyenda de Televisa, inmortal. Y todo eso es verdad. Pero también es verdad que murió con los hijos fuera, con la casa de Acapulco destruida por el huracán Otis, meses después de su muerte, con las ventanas rotas, los muebles tirados, el paraíso que fue durante décadas convertido en escombros, como si la naturaleza cerrara visualmente lo que el alcohol había empezado décadas antes. Hay una pregunta que los hijos de Andrés García le hicieron a los medios después de su muerte y que ningún periodista respondió bien. ¿Quién cuida a los actores cuando la fábrica ya no los necesita? Andrés García generó millones de para Televisa durante 40 años. Murió en una casa que se estaba cayendo a pedazos. Solo, con el hígado destruido, sin que nadie de esa estructura organizara nada. La respuesta a la pregunta de sus hijos, aunque nadie la dijo así, fue nadie.
La fábrica no cuida a sus trabajadores cuando dejan de producir. Solo los recuerda cuando hay que llenar un minuto de programación con un obituario. Y que todo eso empezó con 30 años de parrandas que nadie dentro de la industria detuvo, ni cuando podía, ni cuando debía. ¿Crees que Andrés García es el caso que mejor resume lo que Televisa y la industria del entretenimiento mexicano le hicieron a los actores que la construyeron? ¿O crees que cada uno eligió su camino y la industria no tiene responsabilidad? Deja tu 1 o 0 abajo. Quiero ver de qué lado está esta comunidad. Un hombre que mezcló loción con agua para seguir bebiendo. Otro que durmió 3 años en la acera de la Ciudad de México. Un conductor que se hospitalizó varias veces para que le bajaran la peda porque solo, encerrado, no podía. Un galán que dejó el alcohol y tardó más en quitarse las pastillas que en quitarse la botella. Y el más famoso de todos, que murió solo en Acapulco con el hígado destruido, la casa hecha escombros y los hijos fuera. El alcohol entró por la misma puerta en todos los casos. El éxito, las noches largas, el dinero fácil y la industria que celebra el exceso hasta que ya no puede ignorarlo. Y cuando ya no puede ignorarlo, cierra las puertas y sigue adelante. Televisa generó millones de con estas caras durante décadas. Y cuando el alcohol se las fue llevando una por una, no hubo ningún comunicado de prensa que lo dijera con esa claridad. Si acabas de entender por qué nunca viste esto en ningún programa de Televisa, suscríbete, porque vienen más historias que tampoco vas a ver en ningún lado. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.